nuevamente desde acá. ¿Cómo vamos a derivar? Vemos de esta forma, ¿no? Vemos de esta forma. ¿Qué se choca primero? F. Derivamos F, manteniendo la F. Luego, después de F, saltamos a su argumento. ¿Quién está? G. Derivamos G, manteniendo su argumento. Luego, ¿qué viene? Finalmente viene X, pero la derivada de X es 1. Entonces, haremos una comparación, observen, haremos una comparación. Para nosotros, el coseno, la función coseno, sería la función f, la función externa, y su argumento sería la función g de x, ¿no? G, ¿no? G, la función interna, como esta. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo tenemos que derivar? Acá vamos a decir, aplicando de las derivadas a ambos miembros, ¿no? Vamos a poner f' de x va a ser igual. Derivo primero f, ¿no? Si aplicamos ya de la cadena, primero se deriva f. ¿Y f quién es? Coseno. La derivada del coseno es menos la función seno. Pero nos dice cuando derive se debe mantén su argumento. Ahí está, mantenemos su argumento. X al cuadrado. Por. Ahora derivo la función interna. O sea, ¿quién viene? G. G, ¿quién es para nosotros? X al cuadrado. La derivada de X al cuadrado. Así lo vamos a denotar ahora. La derivada de X al cuadrado. Sería G. Por la derivada de X. La derivada de X, pero es 1. No hay necesidad. Entonces, continuamos. F' de X es igual a menos la función seno de X al cuadrado por la derivada de X al cuadrado, ¿no? En esta pequeña derivada, se ha generado una derivada de función no compuesta, sería X al cuadrado. ¿Cómo derivamos? Aquí está, ¿no? Ahí está, aquí está, X a la N. X para nosotros, X es X y N es 2. Entonces, aplicamos derivada. 2 baja a multiplicar y X elevado al exponente N menos 1. Pero N es 2, 2 menos 1 que sería 1, ¿no? Y ahí queda. Y finalmente la derivada es lo siguiente. F' de X es igual a 2X menos 2X por la función seno de X al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? De esa forma tenemos que proceder a derivar funciones compuestas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pero no necesariamente va a pasar una composición doble, ¿no? Vamos a hacer una composición triple, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a tener la función f, vamos a componer con una función g, y g va a estar compuesto de una función h de x. ¿No? 3 funciones. Es la misma, o vamos a derivar por la misma analogía. Por la misma analogía. Regla de la cadena. Es una función compuesta. Primero, ¿quién está? Vamos a verlo de esta forma. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? Le chocamos con f. Entonces derivamos f. F manteniendo todo el argumento, ¿no? Porque eso es lo que nos decía, manteniendo el argumento. Decía G compuesta con H de X. ¿No? Ahí está. Entonces, pero después derivar. Por, ¿no? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Este de acá, G. Entonces, vamos a derivar G, manteniendo su argumento, que sería su argumento H de X. Ahí está. Entonces, pero esto es derivado. Esto es derivado. ¿No? Por. ¿Qué es la siguiente víctima? ¿Para qué? Es. ¿Quién es? H. H. Entonces, derivamos H. 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 ¿Pero de qué? ¿Mantiene su argumento? De X. ¿No? Pero esto es derivar. ¿No? Muy bien. Por.
El último, ¿quién es la única? El sencillo X. El sencillo X. Pero la derivada de X es 1. De esa forma, tenemos que empezar a derivar las determinadas reglas de la cadena. Si he entendido, compañeros, cómo tenemos que proceder a derivar, primero la función externa, ¿quién es? F, mantenemos argumento, por G, mantenemos argumento. ¿Quién viene? H, mantenemos argumento. ¿Quién viene después último? X, pero la derivada de X es 1. ¿Listo? Haremos un ejemplito. Observen, vamos a poner, a ver, por ejemplo, una f de x. F de x. Por ejemplo, una función seno, ¿no? Nos hablamos de la función seno de x al cuadrado, ¿no? Y esto elevado al cubo. Ahí está, elevado al cubo. Muy bien, elevado al cubo. ¿No? Pero también esta función puede denotarse de la siguiente manera. Podemos poner f de x igual a la función seno de x al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿Es lo mismo? Claro que sí, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la derivada a ambos miembros. Vamos a derivar ambos miembros. Vamos a derivar, ¿no? Entonces, pero, ojo, primero tenemos que hacer la comparativa, porque vamos a aplicar la derivada por red de la cadena, aplicando esta tipo de composición, ¿no? F, G y H, ¿no? Entonces, ¿cómo serían nuestras funciones? ¿Quién va a ser F? ¿Quién va a ser F? ¿No? La función, todo esto vamos a poner como pues una función. Entonces, si hacemos que todo esto es una función, entonces toda esta función es elevada a una potencia, ¿no? A una potencia al cubo. Entonces, eso es F, ¿no? Toda la función elevada al cubo. Es como si tenemos U al cubo. Para nosotros, U va a ser, ¿no? La función que esté elevada a la potencia va a ser E. Luego, ¿quién va a ser G? G va a ser la función seno, ¿no? Aquí vamos a poner, G va a ser la función seno. Bueno, aquí voy a poner G, ¿no? ¿Y quién va a ser H de X? Este de acá. H. Y todo, obviamente, incluyendo la potencia que es F, ¿no? Es F. Entonces, derivaremos aplicando la regla de la cadena. Entonces, vamos a poner, aplicando la derivada. ¿Acá se observa todavía? Creo que no, ¿no? Voy a borrar esa parte. Esto voy a borrar. Mi goma virtual ha desaparecido. Esto lo voy a borrar. Ya, porque eso ya lo hemos visto. Sí, empezaremos a derivar. F' de X es igual. Primero, de adentro hacia afuera. Primero, ¿qué vemos? F es la función potencial. Es como si estamos toda esta función elevada al cubo. ¿Y cómo derivamos eso? ¿No? Es como tuviésemos x elevado a la n. Su derivada es n baja y x elevado al exponente n menos 1. Es algo similar. Observen esta parte. Entonces el 3 baja y mantenemos todo, ¿no ve? Sería seno de x al cuadrado todo, ¿no? 3 baja a multiplicar todas las funciones elevadas al exponente 3 menos 1, que es 2, ¿no? Y hemos derivado la función externa, que sería la función que se eleva a una potencia 3. Ahora, ¿quién sigue? G. Para nosotros, G es la función seno. La derivada de la función seno es coseno de... Mantenemos su argumento, ¿no? Mantenemos su argumento. Derivamos G, que estamos derivando al texto, tenemos G, pero mantenemos su argumento. Su argumento es x al cuadrado. Listo. Por la derivada de h, pero h para nosotros es x al cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada de x al cuadrado. Ahí está. La ultimita se lo vamos a dejar como derivada, ¿no? Y en el siguiente paso lo vamos a hacer. Entonces, finalmente, ¿cómo sería? F' de x es igual a 3 por la función seno, esto al cuadrado, lo vamos a poner así, ¿no?
por la función coseno de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es como esta, ¿no? Es x, solo que n es 2. Entonces, 2 vas a multiplicar y x elevado a 2 menos 1, que es 1. Si he entendido cómo hemos hecho, claro, esto se va a entender mejor con un ejercicio mejor, ¿no? 2 por 3, 6, x por la función seno al cuadrado de x al cuadrado por la función x al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vámonos a nuestra primera composición. ¿Cuál era nuestra primera composición? Era esta, con dos funciones nada más. Pues vamos a anotar esa composición. Vamos a poner f compuesta con g de x. Ahí está. Muy bien. Queremos derivar esta función, ¿no? Entonces, esto es, derivo la primera función externa que sería g de f compuesta con g. Su argumento mantenemos. Por la derivada de g. Observen, voy a hacer esto. Voy a denominar a g de x como una función u. Y derivamos ambos miembros que me quedan. G de x' es igual a u'. ¿No? Con un pequeño cambio de variable. Si reemplazamos, tenemos f compuesta con g de x, que en este caso es u. Ahí está. Igual a f' de g de x, pero g de x es u. Por g de x, eso es u'. Entonces es una forma que vamos a generalizar para poder obtener nuestras formulitas pequeñitas, ¿no? En nuestra tabla, ¿no? Entonces, tenemos una f compuesta con la función u, ¿no? Aplicando ya de la cadena, derivo primero f, manteniendo el argumento u, por u', el argumento, la derivada del argumento u', ¿no? Entonces, ahí es donde ya surgen nuestras pequeñas formulitas, ¿no? Pues vamos a poner la función seno de u, por ejemplo. Seno de u. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a derivar, ¿no? Derivamos la función aplicándose de la cadena, en este caso, un seno sería la función f y u es u nada más. Entonces, esto es igual a la derivada de la función seno coseno de u, ¿no? Eso, ¿no? La derivada de f. La derivada de f es coseno. En este caso, f era la función seno, ¿ve? Su derivada es la función coseno. Dice, por u', pero que en este caso es u nada más, ¿no? Y de esa forma van surgiendo muchas formulitas. Por ejemplo, la función coseno. Vamos a montar dos paréntesis. Ahí está. Por ejemplo, la función coseno. Coseno de u. Coseno en este caso sería la función f, u es u nada más. Entonces, la derivada del coseno menos la función c de u. Claro, mantiene su argumento. Dice, por u', pero u' es u nada más, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir surgiendo las derivadas de las otras funciones. ¿Listo? Muy bien. Claro, esto un poquito para recordar, ¿ven? ¿No? Algunos de nuestros compañeros nos ha solicitado para que podamos comprenderlo de una forma, ¿no?